En el día de ayer se aprobó un proyecto de ley y que se mandó a comisión también, que tiene que ver con la digitalización en el Poder Judicial. Cuéntenos de ese proyecto, cuáles son esas discusiones que se han producido y lo que no vimos, denos un briefing ahí. Mira, ese proyecto es un proyecto que nace en la Suprema Corte de Justicia y que aunque se venía experimentando de manera parcial en la justicia dominicana, específicamente en la Suprema, es una necesidad, pero la pandemia le dio realmente un impulso y creó las condiciones para que necesariamente tengamos que ir de lo manual a lo digital. Es un proyecto que consiste en la digitalización de todos los procedimientos de tipo judicial, e inclusive la audiencia, no así en materia penal. En materia penal siempre se requerirá la presencia física de los acusados en cada uno de los casos. O sea que podemos ver un proceso virtual. Totalmente virtual, pero también crea las condiciones para que ese proceso tan tedioso que tiene la Suprema Corte de Justicia de firmar una sentencia a los jueces después que ya la emiten, que a veces duran hasta 5 meses y 4 meses, y tienen que recorrer muchísimas para poder firmar esa sentencia, porque una sentencia no es una hojita final, sino un cúmulo bastante grande de documentos. El caso es que ese proyecto es de la Suprema Corte de Justicia, pero debemos reconocer que en la Cámara de Diputados, la comisión que lo estudió, pues hizo grande, profundo y muy sustanciosos cambios. Hicieron un trabajo extraordinario, trabajo que todos reconocemos, quedó desde este medio reconocer ese trabajo de esa comisión que dirige el diputado Víctor Fadul. La verdad que fue un trabajo extraordinario, muy bueno. Y ayer afortunadamente pues se aprobó en primera lectura, ya haremos conociendo la semana que viene ya en segunda lectura posiblemente, pero es un buen proyecto, un proyecto muy positivo. ¿Cuáles otros proyectos, al entender de la Fuerza del Pueblo, deberían ser priorizados en este momento en la Cámara? Bueno, tenemos varios proyectos de mucha importancia. Ahí está el proyecto de la ley de agua, el Código Penal que todavía está dando vuelta en el Congreso Dominicano, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recientemente en la reunión de la comisión coordinadora, pues planteaba que había un ánimo positivo de poder retomar el tema y aprobarlo. Hay muchos proyectos, la Cámara está permanentemente llena de proyectos importantes. Ahí está el proyecto del ordenamiento territorial. Bueno, en fin, hay muchos proyectos que todavía están en discusión en diferentes comisiones y que debemos darle salida lo más rápido posible. Si todos los sectores están conteste en el sentido de la necesidad que hay de modificar la ley 8701, vi ayer que una comisión bicameral estaba tratando eso. ¿Cuál es el problema que hay de que esa modificación no se da finalmente? Mientras los trabajadores se mantienen y la AFP hacen de la suya y los trabajadores nadie le da respuesta. No, estamos trabajando en ello. Déjame explicarte, decirte, ya prácticamente ese informe está preparado. Recientemente se celebró en Santiago una reunión de la comisión que está estudiando el proyecto y está bastante avanzado. Nosotros como partido hemos fijado posición sobre ese particular y hemos estado atentos, muy atentos a la modificación de la Ley de la Seguridad Social, la 8701 como tú planteas, y creo que en esta legislatura tendremos oportunidad de aprobar el proyecto. Creo que en esta oportunidad lo vamos a aprobar. Hay una buena vibra, hay una buena actitud por parte de los congresistas, de toda la bancada, y como tú bien planteas, Geraldino, hay un consenso en la sociedad dominicana en sentido general de que ese proyecto de ley debe ser modificado para beneficio del pueblo. ¿Y qué es lo que lo obstaculiza que se apruebe? Los vectores de poder que inciden en él, pues todos sabemos que ese proyecto, esa ley, tiene aliados
y tiene sectores altamente poderosos que quisieran que se mantenga en el estatus consistente. Y esa es la razón por la cual desde el Congreso se decidió la modificación del proyecto y estamos trabajando en ello. Y hay una buena actitud y se va a modificar, te puedo asegurar. Bueno. Ahí está también el proyecto de ley que vino desde el Senado de la República hacia la Cámara de Diputados, donde la sociedad se ha alarmado en torno a que se busca la censura de los medios digitales y de los medios de las redes sociales, o sea, la libre expresión. ¿Ustedes ya tienen para fines de aprobación o qué han cambiado de ese proyecto? No, ese proyecto todavía, tú sabes, se aprobó en la Cámara, en el Senado. Llegará que dice el senador, que es de la Fuerza del Pueblo, Bauta Roja, dijo, nosotros nos pasamos de contento con ese proyecto y queremos que en la Cámara de Diputados entonces hagan las observaciones del lugar. Nosotros entendemos que el proyecto debe, cuando llegue a la Cámara de Diputados, ser investigado, analizado exhaustivamente. Yo particularmente... ¿No le ha llegado a la Cámara de Diputados? Tiene su trámite normal, pero va a llegar. Si no está en secretaría, llegará en el día de hoy porque es normal que los proyectos cuando son aprobados en el Senado llegan inmediatamente a la Cámara de Diputados. Un procedimiento rutinario. Pero yo particularmente no me identifico con ese proyecto. Tengo mis aprensiones y las voy a expresar tanto en el seno de mi partido como en el Congreso Nacional. Creo que ese proyecto es un proyecto que atenta contra la libertad de expresión, creo que es un proyecto que más que beneficiar perjudica, pero naturalmente también entiendo que hay que poner control a los niveles de descontrol que existen, fundamentalmente a través de las redes sociales, donde cualquier puede despotricar, puede acabar, puede mancillar y puede inclusive dañar psicológicamente a cualquier ciudadano con expresiones y con imágenes que publican. Pero, vuelvo y te repito, la Fuerza del Pueblo ya está en una tesitura de analizar este proyecto profundamente y extraer de él las cosas positivas que tengan, pero aquellas que sean nocivas poner aparte, como bien dijo el compañero Bauta. A nivel político, ¿cómo están las cosas en la Fuerza del Muy Pueblo? buena. Yo no sé si ustedes lo sienten. No sé si aquí llega la vibra, pero la vibra está llegando a todos los rincones de la sociedad dominicana. La situación política en República Dominicana cada día se pone más favorable para la Fuerza del Pueblo y para el país, porque el país está cada día dándose cuenta de cuáles son las fuerzas políticas que lo representan. Y precisamente nosotros, y cuando hablo de nosotros estoy hablando de toda o una gran cantidad de las fuerzas políticas de oposición, el próximo domingo 5 vamos a dar inicio de lo que será la formación del gran frente opositor que se formará en República Dominicana de cara a las elecciones del 2024. Nosotros vamos a formar un frente con diferentes organizaciones políticas y movimientos de apoyo y será un acto sin precedente en la República Dominicana porque este es el inicio, no el final. Y aquí iremos sumando hasta llegar al día de. Aunque debemos advertir y llamar la atención, poderosamente la atención, que desde el gobierno, en su nivel de desesperación y de nerviosismo que ha creado el anuncio que hizo el aliado José Francisco Peñaguaba, pues el gobierno ha comenzado a hacer ya sus tanteos y han, desde la más alta esfera del gobierno, comenzado su trabajo tratando de sonsacar, tratando de evitar que esa actividad se pueda llevar a cabo. ¿Qué fue lo que dijo José Frank? ¿Que Leonel Fernández sería el presidente de 24? No, ese es un frente opositor que está formando, donde hay varias organizaciones políticas
y movimiento de Bueno, pero apoyo. Fopredón No, fue Fopredón- aliado No, a porque Leonel. Fopredón era el conjunto de todos los partidos políticos Sí. donde está incluido el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, el equipo que va a apoyar Juntos Podemos, que fue que participó en las elecciones pasadas, y ahora pues ese grupo de partidos se van a reunir. Diputado. Muy a pesar de lo que el gobierno está haciendo para impedirlo, va a ser todo un éxito. Diputado, pero usted, y perdone que lo desvíe un poquito del tema, usted dice que usted no está de acuerdo con el proyecto de ley que censura a la prensa, pero cinco senadores de la Fuerza del Pueblo aprobaron junto con el PRM y el Partido Reformista esa pieza. No, miren. Sí, yo lo tengo aquí Sí, lo es el dice titular. claramente. Banda dijo que se pasaron de contento. Sí, es el titular. Bueno, pero por eso le pregunto, porque usted está diciendo una cosa y el otro está diciendo otra. No hay contradicción. Yo quiero... No hay contradicción y usted lo acaba de decir. Pero yo quiero volver a reconocer, a decir aquí, que cuando yo hablé de ese tema, yo dije Rubén Maldonado. Yo no hablé de la Fuerza del Pueblo. Yo dije Rubén Entonces no Maldonado. hay unificación en la Fuerza del Pueblo en torno a ese proyecto de ley que censura a la prensa. Oye, hay unificación en la Fuerza del Pueblo para todos los temas sensibles en la sociedad dominicana. Y por eso, ustedes mismos expresan que Bauta estableció, yo creo que aquí en este mismo medio, Así esa expresión que la dijo anteriormente, un reconocimiento. Nosotros los legisladores, independientemente de la línea partidaria, y nosotros como en particular aplicamos estrictamente las líneas partidarias en lo que hacemos, pero recuérdese que independientemente de la línea partidaria, también nosotros como legisladores de vez en cuando tenemos algunas posiciones que no necesariamente están unificadas en torno al partido. La Fuerza del Pueblo tiene como línea política respecto a ese tema, que ese tema sea discutido y analizado profundamente. Porque si bien es cierto que el proyecto como tal, para evitar los desmanes que a través fundamentalmente de los medios digitales se cometen a nombre de la libertad de expresión, no puedan seguir sucediendo. Ahora, de ahí a censurar que los medios de comunicación puedan expresar libremente su expresión y su opinión respecto a los temas de los cuales ellos quieran hablar sin censura, nosotros estamos bien definidos y bien claros que eso es intocable. En consecuencia, en la Cámara de Diputados vamos a profundizar y analizar ese proyecto y aquellos aspectos que nosotros entendamos que desde el Senado censuran y golpean la libertad de expresión y a los medios de comunicación. En la Cámara de Diputados, la Fuerza del Pueblo se pondrá al lado de lo que opinan conjuntamente con nosotros, que la libertad de expresión es una conquista del pueblo dominicano que bajo ninguna circunstancia puede ser mancillada. Ahora, como diputado, puedo yo perfectamente tener una opinión, y esa opinión yo la llevo al seno de mi partido y la discuto, y trato inclusive a veces hasta de ganarla y de convencer a los demás. Pero eso es parte de una discusión que ya haremos en el partido. Rubén, ¿cómo están los sondeos de opiniones, las encuestas frente al partido Fuerza del Pueblo, frente al PLD y frente al Partido Revolucionario Moderno? Y sobre todo, ¿cómo está la candidatura de Leonel Fernández? Mira, realmente... Al presidente Luis Abinader y frente a cualquiera de los candidatos que salgan del PLD. Sí. En los sondeos que nosotros manejamos y que estamos haciendo para el trabajo diario del partido, hemos visto cómo permanentemente, cuando tú analizas el contexto general de la sociedad del pueblo dominicano, temas como, por ejemplo, la inflación, tienen un 80% de desaprobación por parte del pueblo dominicano, que establece que en la República Dominicana hay una inflación sin precedentes. El tema que más preocupa ahora mismo a nuestro país es, sin lugar a dudas, la criminalidad. La criminalidad y la inseguridad son los temas que más preocupan a los dominicanos conjuntamente con los niveles de inflación que estamos viviendo en estos últimos 2 años. Pero aparte de esos temas, también hay otros temas que preocupan hacia República Dominicana. Cuando tú le preguntas a la gente
que cuáles son sus expectativas de que con la actual gestión podamos salir del atolladero y de la crisis en que nos encontramos. El 65% te dice que con esta gestión es imposible poder salir del atolladero. Sin embargo, cuando preguntan en esas mismas encuestas cuál es la persona, sin mencionar nombre y sin poner nombre, que usted cree que puede y que tiene las condiciones para poder sacar a la República Dominicana de la crisis que vivimos, el 57% establece que Leonel Fernández es la persona que está más capacitada para salir de la crisis en la cual nos encontramos. De manera que el pueblo dominicano, fruto de la situación que está viviendo en carne propia, Leonel Fernández, que ya tiene 10 años que dejó la presidencia, vuelve a recordar lo que fueron los gobiernos del presidente Leonel Fernández y hoy lo anhela. Hay que salir de la crisis en que estamos. Hay que salir de la situación de crisis nacional y sin lugar a duda de la crisis internacional que se avecina, que va a profundizar la crisis local. Y para eso, todas las encuestas, absolutamente todas, de hecho, un medio muy prestigioso hizo una encuesta en la capital. Perdón, ¿cuáles son las encuestadoras que usted cita? Bueno, yo le puedo citar, por ejemplo, la encuesta... Las encuestadoras que dicen eso. Son encuestas que nosotros estamos mandando a hacer. Las que ustedes están haciendo. Hacemos para el consumo criollo, para el consumo local, nuestro, para el consumo de la fuerza del pueblo. Pero podemos ver la encuesta que publicó de aquí del Instituto Nacional recientemente, el periódico que dirige nuestro querido amigo... El Nuevo Diario. Nuevo Diario. Donde en esa encuesta el 45% de los que votaron por el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones del 2020 decían que no volverían a votar jamás por ese partido y por el candidato que postuló ese partido. De manera que no son solamente las encuestas que nosotros estamos haciendo, es que todos los sondeos que se hacen y el sondeo que hacen los sectores empresariales dan los mismos resultados. Pero tienen, me imagino, encuestas de trabajo internas de ustedes, hechas, encargadas por el partido. ¿Esas qué dicen a nivel de números? No, los números están. Leonel Fernández tiene el día de hoy una intención de voto de alrededor de un 34-35%, y el presidente Luis Abinader, en la última que vimos, tiene un 38% de intención de voto. ¿Tres puntos de diferencia? De puntos de diferencia. O sea Así que... El PRM... ¿El PLD? El PRM, los candidatos del PRD mantienen entre Abel y Margarita, siempre tienen ahí unos 8 o 7 y otros 9 puntos, 7 y 9 puntos, pero los partidos, debo reconocer también, para ser honesto... O sea que Leonel es puntero en la oposición. Claro que sí, evidentemente que sí. O sea, está por encima de todos los candidatos. Presidente No. Luis Abinader. No, Luis Abinader aún mantiene una ligera ventaja de 3 puntos o 4 puntos porcentuales por encima del presidente Leonel Fernández al día de hoy. Y frente al PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la distancia que hay entre uno y otro? De candidato es abismal. No de candidato. De partido a partido. La puntuación de los partidos es PLD, Fuerza del PRM 34-35%, PLD 20-22%, 21%, y Fuerza del Pueblo 18-19%. O sea, ¿están pegados ahí? Prácticamente pegados. La Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo. Son los sondeos de ustedes, los sondeos que ustedes hacen. Esos sondeos que hacen todo lo que ustedes han visto en los medios dicen lo mismo. Todas esas encuestas es que cuando viene el PLD y los PLDistas y se sientan ahí, dicen totalmente. Bueno, pero una cosa es decirlo y otra cosa... si es el gobierno, también igual. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Por ejemplo, recientemente, en el medio radial de la mañana, el mismo representante del PRM dijo la encuesta que tiene el PRM en la mano. Y precisamente coinciden con los números que yo estoy dando ahora. Y no puede uno conseguir que nos den copia de
Bueno, aparte de la que ya dio Nuevo Diario, aparte de la que ya dio Nuevo Diario, que ustedes la leyeron muy bien, y un periódico que tiene mucha credibilidad, lo sabemos, no solamente porque nos dirige, sino sobre su trayectoria. Ese es uno que podemos tomar, pero nosotros le vamos a hacer además llegar. de la casa. Exactamente, sí. Se lo vamos a hacer llegar. Se lo vamos a hacer llegar cuando tengamos a mano. Pero que estoy diciendo más que una encuesta, usted lo siente en la sociedad dominicana. Señores, estamos viviendo momentos de desesperanza. Estamos viviendo momentos de graves crisis. Y en esta crisis y en esta desesperanza, la gente le nace entonces en consecuencia una esperanza de un porvenir mejor. Sí, y esa esperanza 24, de ese porvenir mejor solamente la puede dar y la está dando la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Vamos a suponer un escenario, Leonel Fernández, presidente de 24, a los 3, 4 meses, al año ya no hay inflación, ya todo lo baja de precio, los productos. ¿Sí? Sí. Sí, le podemos categorizar así. Porque viene con la varita mágica. No viene con una varita mágica, lo podemos demostrar. En el año 2004, la República Dominicana estaba atravesando por una crisis abismal. El dólar, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, pasó de 27 por 1 a 60 por 1. Una inflación sin precedentes en esa época. Una lata de leche que tú la comprabas en un supermercado en 150 pesos en la mañana, en la tarde tú ibas a buscarla y ya te costaba 500 pesos. Algo sin precedentes. Estábamos todos, ustedes se acuerdan, lo vivimos los 4 que estamos acá. Quizás los muy jovencitos no, pero nosotros sí lo vivimos. Y Leonel Fernández llegó al gobierno el 16 de agosto del 2004 y a octubre del 2004 ya el dólar estaba al 31%. Y ahí están las estadísticas. La inflación disminuyó, no porque haya llegado con una varita mágica, sino porque llegó la confianza. La confianza y la esperanza, que es lo que real y efectivamente ¿Y qué pasó? estimula al ser humano a hacer grandes cosas y a invertir. Y eso pasó en República Dominicana. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué es el mismo gobernador del Banco Central? Que era el mismo gobernador. El gobernador del Banco ¿Pero Central. acaso es el gobernador del Banco Central? El que establece la política monetaria junto con la Junta Monetaria. El gobernador del Banco Central dirige el Banco Central. Quien dirige el país. Quien dirige el país. Quien estimula confianza. Quien estimula los medios necesarios para el crecimiento. Es la confianza que tenga la sociedad interna, la sociedad dominicana, y externamente con el presidente que lo dirige. Un ejemplo de ello, la crisis del 2007. Todo el continente americano y el mundo, las economías más sólidas, se desmoronaron todas. Sin embargo, fruto de la sabia conducción del presidente Leonel Fernández, de los destinos de la nación en esos momentos de crisis, la sociedad dominicana no experimentó ninguno de esos colapsos que ocurrieron en las grandes economías. Entonces, hay que tener confianza y hay que tener fe y esperanza en un hombre como Leonel y en un partido como el Fuerza del Pueblo. Leonel no se le puede quitar la calidad, la capacidad como líder y como expresidente. Sin embargo, usted no está tomando en cuenta que tuvimos una pandemia en el 2020 donde las economías del mundo colapsaron, donde el país estaba cerrado completamente, donde las empresas tuvieron que votar a la mitad de su personal, donde el aparato productivo se detuvo y eso ocurrió en el 2020 y hoy es completamente diferente, un crecimiento total de un 5% y que esas alzas de esta inflación es como consecuencia de esa pandemia y de una guerra de Ucrania. Usted no toma en cuenta como que esa parte en su valoración. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La Fuerza del Pueblo y nosotros hemos establecido que estamos viviendo momentos difíciles y estamos hablando de crisis internacional que repercuten en crisis nacionales. Ahora, precisamente por eso es que nosotros estamos diciendo que la conducción del Estado
tiene que estar en las manos de manos experimentadas. Bueno, Es por eso que estamos planteando eso. Muchas y gracias. esa mano experimentada, naturalmente, la representa en República Dominicana la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Muchas gracias, Rubén. Despedimos a Rubén Maldonado, diputado de la provincia de Santo Domingo por la Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política de ese partido. Vamos a una pausa y ya volvemos.